¿Qué es resonancia magnética? Un estudio de imágenes médicas que utiliza magnetismo y también radiofrecuencia para obtener imágenes del organismo, tan simple como eso. Usa las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos de elementos que están presentes naturalmente en el organismo humano, principalmente el hidrógeno, estimulados con magnetismo y radiofrecuencias. Esta información es analizada por un computador y reconstruida en imágenes digitales. La consola, el computador que está en la parte que se llama la consola, recibe esa información y que viene en forma de señales eléctricas, y ahí el software calcula esos datos que se reciben y los convierte en imágenes que podemos ver en una escala de grises. Entonces vamos a entrar en detalle con eso, pero vamos a hablar un poquito de la historia primero, un poco más a profundidad que la semana pasada, para que entiendan cómo inició todo esto y quiénes fueron los precursores. Desde 1890 podemos hablar de Faraday, Michael Faraday, que era químico y físico. Él aportó con sus estudios de las leyes del magnetismo y la electricidad, inducción eléctrica. Los estudios y los avances de él posteriormente, tanto como los de Pauli que vemos aquí, y sus estudios sobre los spin echo, que son los movimientos que hacen los electrones, vamos a hablar de eso más adelante también, sumados a los de Tesla, en cuanto al magnetismo, sentaron las bases de lo que posteriormente algunos científicos tomaron para desarrollar lo que hoy conocemos como resonancia magnética. Les mencionaba también la semana pasada que Tesla, la magnitud de los campos magnéticos se mide en Tesla, eso en honor a Nikola Tesla. Y es una persona muy famosa hoy en día por el nombre que le pusieron a la compañía de carros eléctricos, ¿verdad?, de Elon Musk. Entonces, desde el principio del siglo XX ya se hablaba de magnetismo en los núcleos de los átomos. Bloch y Stanford, estos dos señores que están aquí, Felix Bloch y Edward Purcell, en Harvard, al unísono, aunque no estaban juntos, estaban en universidades diferentes, habían avanzado en estudios acerca de la resonancia en los núcleos atómicos. Y ambos recibieron un premio Nobel de Física en 1952 por sus aportes. Ya un poquito más adelante comienza lo que es, podemos decir, las bases de la resonancia magnética como lo vemos hoy en día. Les planteaba también en la clase anterior que ustedes pueden escuchar varios términos por ahí. Ustedes pueden escuchar resonancia magnética nuclear, resonancia magnética, imágenes por resonancia magnética, y básicamente se está refiriendo a lo mismo cuando hablamos de estudios físicos, pero para diferenciarlos, cuando ustedes escuchen imágenes de resonancia magnética, te están hablando del estudio de imágenes médicas, ¿verdad? Valga la redundancia y lo claro que está el nombre. Resonancia magnética, ya hoy en día también solamente esa palabra se refiere también al estudio de imágenes. Ya cuando les hablan de resonancia magnética nuclear o RNM, se habla ya de esos estudios que se hacen en un laboratorio con núcleos de los átomos. En el 73 ya se obtiene la primera imagen de resonancia magnética, no con un aparato, sino en laboratorios, y fue desarrollada por estos señores, Paul Lauterbur y Peter Mansfield, quienes fueron los que en inicio ya tomaron esta tecnología o este desarrollo de los aportes de los señores que habíamos mencionado anteriormente y lograron obtener las primeras imágenes. Esa que ustedes ven ahí es una nuez, un coquito, como le decimos aquí. Miren por dentro ahí. Y esta es una rata. Eso que ustedes ven ahí son los pulmoncitos de ese ratón. Y como eran las primeras,
Miren que cómo se ve, que con relación a las de hoy son muy feas, le podemos decir así. Ya hablando de Raymond Damadian, que fue... Ellos tres son los padres de la resonancia magnética moderna. No lo hemos mencionado a él porque él ya luego de los aportes de Lauterbach y Mansfield, entonces comenzó a desarrollar un aparato que es el que dio bases a lo que conocemos hoy en día, ya la resonancia magnética. En 1971, él era doctor en física. Raymond Damadian demostró que la resonancia magnética podía ser usada para detectar enfermedades, porque distintos tipos de tejido emiten señales que varían en su duración en respuesta al campo magnético. En la resonancia magnética, lo que hacemos es estimular, vamos a decir así, que vamos a explicar ahorita a detalle, estimular los protones de los átomos, de los núcleos de los átomos de nuestro cuerpo, de manera que emiten una señal y esa señal es la que se recibe en el equipo de resonancia magnética y se convierte en imágenes. Con esto comenzó a experimentar Damadian. Creó el primer equipo de resonancia magnética en 1972. Pocos meses más tarde aplicó a una patente para su invento con el título de aparato y método para detectar tejidos cancerígenos. O sea, él, ya con la tecnología que él desarrolló, él buscó que le patentizaran ese invento para que sea propio de él. La patente fue otorgada en 1974 en Estados Unidos y fue la primera que se dio en el campo de resonancia magnética, que fue en los Estados Unidos. O sea, él aplicó la fórmula de Thomas Alva Edison, la fórmula de Edison. Y hay un chisme que se armó entre ellos tres más adelante por este asunto. Él tiene su patente. Le digo que usó la fórmula de Edison porque Alva Edison hacía eso mismo. Tomaba estudios que habían hecho científicos anteriormente, los aplicaba y por ejemplo, tomaba cosas diferentes y los aplicaba y creaba inventos nuevos. Solicitaba patentes y entonces ese invento era de él. Una cosa parecida le hizo a Tesla. Alva Edison fue quien fundó Edison Electric, lo que hoy en día es General Electric. Tesla en un momento pasó a ser empleado de él en la parte de desarrollo científico y comenzó con la parte de la corriente alterna. Edison tenía la teoría de que la corriente directa era mejor que la alterna y eso hizo que él y Tesla se dividieran. Tesla siguió desarrollando por su lado las teorías de la corriente alterna y Edison de la directa. Él planteaba que, por ejemplo, en las casas debía haber baterías, ya sea en el sótano o en el techo, que eso era lo que iba a aportar la energía eléctrica de las casas, como si fuera un inversor permanente con baterías que se cargaba. Y Tesla decía que había que poner corriente que llegara de un generador externo. No sé si ustedes también han visto la famosa bobina Tesla, que él tenía la idea de mandar electricidad inalámbrica a las casas, cosa que todavía no han podido desarrollar y él en sus escritos lo dejó muy bien desglosado, pero hasta la fecha no le han llegado a eso. El caso es que Edison y Tesla se separan, se apartan, él se va a trabajar solo y los avances que había hecho Tesla con relación al bombillo que tenemos hoy en día, se quedaron en la compañía. Edison lo desarrolló y lo terminó y el invento del bombillo, el desarrollo del bombillo se le atribuye a Edison. Él hizo eso con varias cosas en la historia. No es que Tesla lo desarrolló, en realidad Edison lo terminó y lo desarrolló, la patente es de él, pero ya ustedes entienden por qué yo digo que Damadian utilizó como la misma técnica. Él utilizó los aportes de los compañeros y la patente estaba a nombre de él. Dice, las medidas, ya hablando de postulados de él, las medidas de resonancia spin-echo pueden ser usadas como un método para discriminar entre tumores malignos y tejido normal. Esas cosas sí las consiguió él.
avanzar esos estudios y desarrollar el aparato con ayuda de otros matemáticos y técnicos, y logró diferenciar, por ejemplo, diferentes tipos de agua, y en imágenes se veían diferentes. Y ya logró también diferenciar algunos tejidos, por ejemplo, en animales, en ratas y cosas así, y así empezaron ya los estudios como lo conocemos hoy en día. Él encontró diferencia entre T1 y T2, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, y entre 6 muestras de tejidos normales y 2 tumores sólidos de hígado y el riñón de una rata. En el 2002, reciente, a ellos dos se les fue otorgado el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la resonancia magnética hasta el punto donde ellos lo habían llevado. Pero a Damadian lo dejaron fuera. Y ahí comenzaron entonces las disparidades. Eso fue recientemente. Él aplicó y se hizo campañas públicas, incluso compraron una portada en el New York Post hablando de eso, de que por qué lo dejaron a él fuera, si él fue en realidad el que desarrolló todo. Y hay teorías incluso que dicen que fue porque él era cristiano y apoyaba la teoría de la creación y no de la evolución, como muchos de esos científicos de esa época. Este es un artículo que se publicó en el 1974 acerca del invento de Damadian, o sea, de él, y su patente. Eso fue en el Washington, en el New York Times, perdón. Eso fue en el 1974. O sea que ya el invento se le atribuye a Damadian. Ellos se quedaron con su premio Nobel de Medicina y él se atribuyó su invento. Aquí vemos las primeras imágenes, o el primer paciente, mejor dicho, las imágenes todavía no las estamos viendo. El 3 de julio de 1977, de un humano vivo. Anteriormente la que vimos fue de una rata y de una nuez. Miren cómo se veía ese asunto. ¿Ustedes se atreven a acostarse ahí? O a entrar ahí. Un asunto, sí, esa es una especie de bobina para esa época, miren, pero que era algo rudimentario, que se ve que lo estaban desarrollando, que seguro que en persona hasta las soldaduras se le veían y todo. Y un aparato que trabaja con magnetismo, con corrientes eléctricas que generan magnetismo. Ese hombre guapo. Ese hombre guapo. Ese es él. Ellos son algunos también colaboradores que ayudaron a que se desarrollara esto, pero los nombres de ellos ahora mismo no son relevantes para nosotros. Miren cómo se veía esa primera imagen de resonancia magnética. Esa es la primera imagen de resonancia magnética de una persona. Parece que la sacaron de Minecraft. Mirenlo como en cuadritos así. Ese equipo tenía un campo de 0.05 teslas. O sea, hoy en día ustedes, lo más bajito, hablamos de 0.2 teslas, cosas así que son equipos viejos ya. Pero ya hay 3 teslas. Imagínense, 0.05 a llegar a 3. 3 sin decimales, 3 teslas. Que es como 10 veces el campo magnético de la Tierra. Más de ahí, yo creo. La unidad es voxel, que son muchos píxeles, como un modelo tridimensional creado con píxeles. Eso tomaba 2 minutos. Y ya el conjunto completo para tomar esa sola imagen, para obtener esa sola imagen, tardaba 4 horas. Ya ustedes saben. En tomografía, el primer tomógrafo, el MI1, adquiría 2 imágenes cada 5 minutos. Y tardaba 1 hora en hacer una tomografía solamente de esta parte aquí del cerebro. Pero esta es el doble. Como ustedes saben también, hoy en día incluso los estudios de resonancia magnética tardan un poquito más por la forma en la que se adquieren las imágenes, que van por secuencias, y lo mínimo que dura un estudio de resonancia magnética son unos 15 minutos, 10 minutos si se hace muy rápido. Esas 4 horas, eso es si no se mueve el paciente. Si estaba tranquilo, si todo salía bien.
yo me imagino la cantidad de veces que intentaron sacar eso, porque el equipo no estaba perfeccionado y eso, la algarabía cuando obtuvieron esa imagen. Eso, ese borrón que se ve ahí cuadriculado, representa un salto grandísimo en la medicina, en las imágenes médicas. Ya dejando todo el chisme y toda la cosa de Damadian y los otros atrás. Los primeros escáneres ya de resonancia magnética se instalaron ya per se en los 80, a principios de los 80. Y en las décadas siguientes se produjo un importante desarrollo de la tecnología, obviamente. Compañías diferentes fueron desarrollando esa tecnología y llegaron a lo que tenemos hoy en día. Se instalaron en grandes hospitales. Cuando las imágenes de resonancia magnética nuclear se generalizaron para usos médicos, el nombre se cambió a resonancia magnética, lo que le estaban mencionando también anteriormente, que dejaron de llamarle resonancia magnética nuclear popularmente y le llamaron resonancia magnética simplemente, o MRI como le llaman en inglés, porque las personas asociaban la radiación ionizante en esas todavía hasta los 80 con cáncer y todas esas cosas. No sé si ustedes saben que al inicio de las imágenes médicas, cuando Röntgen descubrió los rayos X, ¿quién se acuerda para qué fecha fue eso? Ustedes tienen que acordarse. ¿Para qué fecha fue eso? Para que nos vayamos empatando en la historia por aquí. Descubrimiento de los rayos X. Bueno, yo sé que fue el 8 de noviembre. Ajá, que es el Día Internacional de la Radiología. ¿Te acuerdas que fue el 8? De 1800. Sí, que yo estaba en la 95. Exacto, ya le iba a decir, de 1895, el 8 de noviembre. Por ahí atrás. Al inicio no se sabía de efectos negativos acerca de la exposición a la radiación ionizante. Y lamentablemente eso se supo porque empezaron a aparecer enfermedades, empezó a aparecer cáncer, cataratas, muchísimas cosas. Y se comenzó a investigar y, son los rayos X. Empezaron a aparecer los blindados de los equipos, se desplomaban las batas y los mandiles plomados. Apareció la protección radiológica. Pero hubo un boom con eso, que todavía hoy en día, usted le dice a su familiar, yo voy a estudiar radiología, y te dice, mira, te va a quedar estéril, no va a tener hijos. O sea, la mentalidad todavía en 1980 era resonancia magnética nuclear, eso da cáncer, eso es radiación. Se cambió el nombre y se le decía solamente resonancia magnética. Miren que no tiene nada que ver con rayos X ni con radiación. Porque como mencionaba su compañera, no emite radiación ionizante este estudio. O sea, no sé si han visto por ahí que incluso se le hace a embarazadas y a niños, y hay imágenes por ahí de embriones dentro del útero de la paciente. Entonces, se eliminó el nuclear por temor a que los pacientes pensaran que se trataban de elementos radiactivos. En el 2020, ya la administración de la FDA, para resumir, aprobó un presupuesto para resonancia magnética de esta compañía, Hyperfine Research, que fue la primera que instaló el primer resonador en los 80. Fue quien utilizó la patente de Damadian, este que está aquí, era así que se veía, el primero. Ya en los 90 se comienzan a aparecer a lo que vemos hoy en día. Y esta patente es la que menciona aquí, que dio la FDA recientemente. Eso es lo actual. Eso es un resonador que es como de este tamaño, así. Y se mueve, tiene rueditas, se lleva a las habitaciones, ay Dios, se lleva a las habitaciones y en salas de cirugía, pero esas son de cráneo solamente, se entra la cabeza del paciente ahí, o se entra eso en la cabeza del paciente, porque el paciente está acostado, ¿verdad? La montaña va a Mahoma aquí, y se obtienen imágenes con mucha definición y calidad. Hay mucha polémica y dilema con esto, pero está cambiando el panorama. Y es lo que va a iniciar lo que yo les mencionaba de la mamografía en clases anteriores, ¿se acuerdan? Que la resonancia
es lo que va a desplazar la mamografía. Cuando el costo se abarate, cuando se pongan baratas, ya la mamografía va a pasar a la historia. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta con relación a esto? Bien, entonces pasamos a resumir un poquito lo que hablamos la semana pasada y a entrar en un tema nuevo. Hablamos de magnetismo, que si hablamos de resonancia magnética debemos empezar por ahí. Es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales que comúnmente se llaman imanes. Se descubrió esto naturalmente. Las personas encontraron elementos en la naturaleza que se atraían unos a otros, y esto pasó en Asia Menor, en la ciudad de Magnesia, y por ahí viene el nombre del magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez otros, y a estos se le denominan imanes naturales. Mencionaba en la primera parte que se utilizaban para las imágenes de resonancia magnética los átomos de hidrógeno. ¿Por qué los átomos de hidrógeno? ¿Quién se acuerda de lo poquito que hablamos la semana pasada? Porque son la mayor cantidad de porcentaje que tenemos en el cuerpo de átomos, ya que en su mayoría el cuerpo se compone de agua y el agua es H2O, que tiene dos átomos de hidrógeno. Exactamente. Hidrógeno porque en una molécula de agua, que conocemos la famosa fórmula H2O, ¿verdad? Esas son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, somos un 70% de agua en general, una media más o menos. La mujer difiere un poquito del hombre, y los niños también, y los ancianitos, ¿verdad? Pero en promedio un 70%. O sea, si 70% somos agua, y cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno, entonces el átomo más común es el de hidrógeno, que es este que vemos aquí. Y es bien simple también, tiene un protón y un electrón, lo cual lo hace también ideal para la resonancia magnética. Que no es que los otros átomos no reaccionan al campo magnético, sino que es el más común, y por eso se utilizan y se aísla la información de los átomos de hidrógeno en la adquisición de imágenes en resonancia magnética. Por eso el hidrógeno. Repasito. El equipo de resonancia magnética, que se llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? El aparato completo. Resonador, exacto. La hablada viene ahorita. El resonador, que es el conjunto de todo, pero básicamente es esto, si nos ponemos estrictos, esto que está allá dentro de la habitación, que es donde se genera el campo magnético y se coloca el paciente y se genera todo para enviar entonces las imágenes aquí. Tenemos el resonador, la consola, que es esta parte de aquí, al igual que un tomógrafo o un equipo de rayos X, tenemos el aparato que emite la energía, vamos a decir así, para generalizar, está dentro de una habitación, y entonces la consola está en otra habitación, que es donde estamos nosotros. No en este caso porque no vaya a hacer daño, como en los equipos de tomografía, sí, o fluoro. No, aquí no se le llama gantry, el resonador, simplemente. El gantry es específico para tomografía. Sí, se parece muchísimo. Y el funcionamiento externo es igualito que en tomografía. O sea, la camilla sube, se acuesta el paciente ahí. Lo que no se angula es resonancia, se queda en esa posición. Solamente se mueve la camilla. No, es diferente aquí. Ya vamos a verlo hoy eso también. Entonces, tenemos la consola de este lado, que es una computadora que simplemente tiene mucha capacidad de disco duro, una buena tarjeta, un monstruo de computadora. Se instala el software, dependiendo de la compañía y el modelo. Ustedes van a tener variaciones con eso. Les mencionaba la semana pasada que eso es uno de los retos siempre que uno tiene, que si es General Electric va a tener un software,
Si es Toshiba, va a tener otro software. Al final, tienen muchas cosas en común, pero igual, si uno no se pone a apoyarlo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y aprende ese software, por ejemplo, si estás acostumbrado a manejar un Toshiba y te sientan en un General Electric, tú vas a pasar un rato ubicando dónde que están las cosas para poder manejarlo. Entonces, si tú tienes si aprendió a apoyar botones, como decimos nosotros, aprendió a hacer estudios simplemente mecánicamente, si te cambian de un modelo o de una marca para otra, te volviste un etcétera. Por eso es muy importante la teoría, uno saber de verdad lo que está haciendo, y así en cualquier equipo que tú te sientes, ya tú simplemente te ubicas y sabes lo que está haciendo con base, con teoría. Entonces, también tenemos inyector automático en resonancia magnética, lo único que es un poquito más pequeña la jeringa, porque no se ponen volúmenes de contraste tan altos como en tomografía o en rayos X. ¿Cuál es el medio de contraste que se utiliza? Gadolinio. Ese sí se lo aprendieron. Entonces, están las bobinas también, que las vamos a ver ahora, que son unos accesorios, bobinas o antenas, son los que reciben las señales per se emitidas por el cuerpo de nosotros, y son las que mandan esas señales a la consola. La jaula de Faraday, que es esa habitación, tiene unas condiciones especiales. ¿Quién me habla de la jaula de Faraday? Que es como un repasito que estamos haciendo. Terminología general. Entonces, está aislada. ¿De qué forma? Como más o menos. Con paneles antirruido. Ajá. ¿Qué se busca con ese aislamiento de la jaula de Faraday? Que no entre ruido que interfiera con el estudio. Señales, exacto, vamos a llamarle, pero sí es ruido en realidad. Señales, cualquier onda electromagnética. La jaula está aislada. En las paredes de esa habitación hay aislamiento como el que ponen en las cabinas de sonido, de grabación. Y también, que la semana pasada se me olvidó mencionarlo, tienen paneles de cobre. Láminas, paneles de cobre, que impiden que señales entren y salgan de esa habitación, ya que manejamos ese estudio. En el estudio manejamos ondas electromagnéticas y señales de radiofrecuencia. Si alguna de esas interfiere, pudiese dañar la información de la imagen. Incluso les mencionaba que los bombillos, la electricidad de esa habitación está especialmente instalada para que nada de eso interfiera. O sea, que electricidad genera magnetismo. El paciente, como estamos trabajando con un campo magnético, no puede tener nada de metal encima, ya sea para evitar que el aparato haga lo que se llama artefacto metálico, que es lo menor que puede pasar, ¿verdad? Lo menos malo, que es que la imagen se vea negra, oscura. En este caso, bueno, ahorita hablamos de eso. Se me fue la palabra. Se ve negra la imagen en esa área donde hay metal, porque el metal no tiene tantos protones de hidrógeno, entonces no emite una señal buena, como si fuera por ejemplo, abdomen, cosas así, un tejido. Entonces se ve negra la imagen. Lo peor que puede pasar es que el campo magnético sea muy fuerte y se lo puede arrancar incluso al paciente. O generar calor también. Hay muchas probabilidades, dependiendo de la potencia que tenga el aparato en ese momento. Aparte de cosas metálicas, cosas que funcionan electrónicamente también se pueden dañar. Es el caso del marcapasos, que si entra en un celular, que si te deja el reloj puesto, cualquier cosita así, las tarjetas de crédito, la cinta magnética, se desmagnetiza y se daña. Y le había mencionado que han pasado accidentes aquí dentro, con sillas de ruedas, con camillas, con tanques de oxígeno, como el caso que les mencioné del paciente que el tanque de oxígeno le fracturó un par de costillas y murió, lamentablemente. Y en la parte de afuera siempre se señalizan
todas esas cosas. Pero por eso al paciente se le hace una historia clínica bien detallada y se le pone incluso a firmar. Como cuando se le ponen medios de contrastes en tomografía y en otras áreas de imágenes. Al paciente se le pone a firmar un consentimiento. Porque, por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿le han operado? ¿Tiene alguna prótesis metálica? Aparte de que se quitó todo encima, ¿verdad? Y el paciente te dice que sí, y todo que sí. Y al final sí tenía algo de eso, entonces tanto el centro como la persona que está haciendo el estudio legalmente puede librarse de un problema. Con el gadolinio también, si se va a poner medio de contraste, ahí eso está incluido en ese cuestionario de historia clínica, en ese consentimiento. Que si es alérgico le preguntan, aunque el gadolinio es casi nula la probabilidad de alergias, se le pone incluso a niños embarazadas, pero igual se pregunta por precaución y se hace el consentimiento. Entonces, aquí, en este anaquel que ustedes ven ahí, están las bobinas. Miren una ahí también que está instalada, me parece que esa es de cráneo. Las bobinas o antenas, que son esos aparatos accesorios del resonador, que reciben la señal. Cuando el paciente entra al campo magnético, se estimulan sus átomos y cuando emiten señal, esto es lo que lo recibe. Por eso le llaman bobinas o antenas. Eso era lo que tenía puesto alrededor el paciente que vimos en la imagen de la primera resonancia. Pero ahora son mucho más bonitas y más chiquitas. La tecnología ha avanzado mucho. Sí, exacto, todo. Hay unas habitaciones de resonancia magnética, mira que eso da gusto entrar. Que tienen unas luces bonitas, así, de colores. Para el ruido, incluso ya hoy en día te pueden poner unos audífonos con música, para que tú no escuches el ta 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 ta. Que son cosas, audífonos especiales y cables especiales. Pero se puede. Aquí te ponen tapones cuando eso no se puede, porque eso debe permitirlo el aparato para que eso pase. Pero en algunos sitios sí se lo ponen. Hay bobinas de muchos tipos y tamaños, dependiendo del estudio que vayamos a realizar, como hablábamos anteriormente. Que si de cráneo, de cuello, de hombro. Miren las famosas de senos aquí para resonancia de mamografía. La paciente ahí se acuesta boca abajo con los senos dentro de esta bobina. Y como ustedes pueden ver también que una de las contraindicaciones o cosas por las que no se indica una resonancia, aparte de que la persona tenga metal, es que sea claustrofóbica. Una persona que no puede estar en el sitio encerrado, difícilmente se hace una resonancia. Por muchas condiciones. Por la habitación sola, por el ruido, por el espacio que es reducido. Que les mencionaba también, muchas personas que no son claustrofóbicas salen corriendo cuando pasa esto. Miren una de las, cómo se ven regularmente las señalizaciones en esas habitaciones, en las aulas de Faraday. Esa imagen es viejísima, miren, eso es un beeper. ¿Ustedes se acuerdan de los beepers? Celular, monedas, lentes, anillos, nada de eso. Pinchos, los pinchos son la pesadilla de un resonador, porque eso es chiquitico. Un 3 Tesla se le pega un pincho y no hay quien lo quite de ahí. Eso hay que llamar a la compañía para que desactiven el campo magnético si es fijo. Hay resonadores de imán fijo que siempre tienen magnetismo, o sea, como los imanes que uno consigue, como los imanes que se pegan en la nevera, eso no hay forma de desactivarlo. Y hay electroimanes que se generan cuando el equipo se enciende, en cierto momento específico. Si un pincho se pegó en uno de esos imanes fijos, mira, no hay forma de quitarlo de ahí, no hay forma. El peso de ese pincho se convierte en el peso de un elefante cuando se pega de ahí. Es como más. Ok. Vamos a ver entonces ya cómo se obtienen las imágenes en resonancia magnética, en base a todas estas cositas que hemos ido mencionando. Hasta aquí todo claro. ¿Van entendiendo? Bien. Yo les decía que íbamos a ver mucha física aquí.
A ver, ok, sí. La información obtenida en la resonancia magnética proviene de las propiedades magnéticas naturales de los átomos. La base física de este fenómeno está dada por la existencia de dos tipos de movimiento de los núcleos atómicos. Les mencionaba básicamente cómo es que diferenciamos una imagen en resonancia magnética. ¿Qué es lo que proporciona el contraste? En el contraste es tal que podamos identificar algo en una imagen. En rayos X, usted tiene rayos X que atraviesan al paciente y llegan a la película y otros que no. Y eso forma áreas oscuras y claras en la imagen. Ahí es bien sencillo de entender. En tomografía es parecido, pero se involucra también el software reconstruyendo la información para hacer eso que se hace en rayos X directamente. En resonancia magnética, cada tejido se relaja en tiempos diferentes. Y ese tiempo diferente de relajación, entonces mandas esa señal y se calcula con relación a ese tiempo, el software, no nosotros, no se asusten, no vamos a calcular nada, y le asigna un color en una escala de grises diferente. Por ejemplo, la grasa, el hueso, el agua, líquidos, por ejemplo, dentro del estómago, todas esas cosas tienen tiempos de relajación diferentes y emiten señales diferentes, que el aparato, entonces así es que asigna una imagen, así que podemos verlo. Al final todo es números, básicamente. Pero volviendo entonces a la parte física, de la física, tenemos un átomo que se compone de un núcleo, que en el núcleo están, ¿qué cosas? ¿Qué hay en el núcleo de un átomo? ¿Qué elementos componen, básicamente? Tenemos los electrones girando alrededor del núcleo. En el núcleo tenemos protones y neutrones. O sea, el núcleo es positivo, básicamente. Pero esos protones tienen dos movimientos simultáneamente, que es spin y precesión, es como la Tierra. El movimiento giratorio, que es spin, alrededor de su propio eje, sin moverse de su eje. Por ejemplo, yo empiezo a dar vuelta en mi propio eje aquí, eso es spin. La precesión es el movimiento ya alrededor de su eje gravitacional. Voy a ponerle un ejemplo. Eso es spin, un elemento que gira en su propio eje, ahí está haciendo spin. Y la precesión es ese movimiento como de tambaleo. Por ejemplo, cuando usted tira un trompo, no se queda solamente estático, así, fijo, sino que empieza como a tambalear por la rotación de la Tierra y un sinnúmero de cosas que intervienen ahí. Entonces, los protones en nuestro cuerpo, todos, están haciendo esto. Spin y precesión a la vez. A la vez que giran sobre su eje, se tambalean. Ahí imaginémonos que está alineado al campo magnético. Eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, eso hacen los protones normalmente en su cuerpo. Ahora mismo están haciendo esos movimientos. Visión general de un estudio de resonancia magnética o una imagen de resonancia magnética. Ya vamos a poner en un paréntesis a un lado la física, que vamos a adentrarnos en un momento. Y vamos a ver en el proceso de lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el paciente, ya tiene la bata puesta. Entonces, lo primero, se coloca al paciente dentro del campo magnético. Lo acostamos en el resonador, dependiendo de si es un cráneo, si es una columna. Ya ese posicionamiento lo vamos a ver más adelante y ustedes lo van a ver también en su práctica. Cuando el paciente está acostado, volémonos todo el proceso que hacemos en el computador, que si introducir los datos del paciente, que si elegir el protocolo, planificar las secuencias. Entonces, arrancó el equipo, arrancó a trabajar. Los protones del paciente ya están alineados al campo magnético, porque ya está encendido. Se le envía una onda de radiofrecuencia, se altera esa alineación que tienen los protones, y cuando los protones se vuelven a alinear con el campo magnético, emiten una señal. Esa señal
Entonces, es recibida por las bobinas o antenas y eso envía la señal al computador y el software reconstruye todo eso en imágenes que podemos entender. Eso es básicamente. Miren aquí en un diagrama de un equipo de resonancia, de 3 Teslas. Número 1, preparación del paciente, se sitúa sobre la camilla con las bobinas receptoras necesarias según el tipo de prueba. Se introduce dentro del aparato. Hay bobinas, que se me olvidó mencionarles, que dije la semana pasada también, que están incluidas, vienen instaladas en la camilla, que no hay que poner bobinas. A veces, si vemos imágenes o videos de resonancia por ahí, en donde no tiene bobinas el paciente, es porque están incluidas en la camilla. Hay modelos ya que vienen así. Entonces, número 2 es creación del campo electromagnético. Las bobinas principales crean un campo magnético en el interior del tubo. Eso ya lo entendemos. Entonces, número 3, se forman núcleos de alta energía. Las moléculas de agua del cuerpo del paciente están formadas por átomos de hidrógeno y reaccionan al campo magnético. Eso lo vamos a desglosar un poco más a profundidad ahora en un momentico. Se recibe la señal después, emiten esa energía en forma de ondas que son recogidas por las bobinas receptoras. Y lo quinto, formación de la imagen. Las señales recibidas son interpretadas para crear una imagen de los tejidos. El software ya ahí recibe esa información y determina, ok, esto es grasa, esto es hueso, esto es tejido blando, y le asigna un contraste dependiendo de esa información. En resonancia magnética también, que no se hace en otros estudios, en el único que se hace, se pueden anular esas señales también para hacer diagnósticos diferenciales. Ejemplo, hay secuencias que anulan la señal de la grasa y solamente te dan una imagen en donde se ve todo lo otro menos la grasa. También hay una que anula el líquido, te da el tejido, todo el otro tejido menos el líquido. Y eso se utiliza para descartar patologías. Ejemplo, se está viendo una imagen en una secuencia T1, T2, por ejemplo, un quiste en alguna área, pero el médico no sabe si es de grasa, si es líquido el contenido del quiste. Se le hacen varias secuencias. Por ejemplo, si en la secuencia que suprime la grasa no se ve, fuera de grasa. Y así sucesivamente, se hacen diagnósticos diferenciales. Ok. Bien, hasta aquí. ¿Todo bajo control? Bien, entonces miren, entramos un poquito a la parte de la física. Entonces, esta información está en el libro que vamos a estar utilizando, es un manual, no un libro pequeño que se llama IRM hecha fácil. Aquí tenemos un protón, ¿verdad? Y una representación del campo magnético. Un protón tiene spin, que es el movimiento que vimos ahorita sobre su eje. Y por tanto, su carga eléctrica se mueve. Una carga eléctrica en movimiento es una corriente eléctrica. Y esta acompaña de un campo magnético. Una corriente eléctrica en movimiento genera magnetismo. O sea que en nuestro cuerpo tenemos pequeños imanes, millones de pequeños imanes, electroimanes, que eso es lo que utiliza la tecnología de la resonancia magnética. Por ello, el protón tiene su propio campo magnético y podemos considerarlo como un pequeño imán. Entonces, aquí, esto es un campo magnético. Imagínense que ese es el paciente y este es el resonador. Cuando el paciente se introduce al campo magnético, los millones de protones, normalmente los protones se alinean de una manera aleatoria en nuestro cuerpo, así, cuando no hay un campo magnético externo. Sin embargo, cambian cuando se los expone a un intenso campo magnético externo. Entonces se alinean de dos formas, bien en paralelo o en antiparalelo al campo magnético externo. La mayoría de los protones se van a alinear con el campo magnético, porque es como que usted tiene algo de metal o un imán y usted tiene un pedacito de metal. Si usted lo acerca y lo suelta, ¡pah!, se va a pegar de allá. Si usted lo amarra con una soguita, como suele pasar
en un centro donde yo trabajaba, que el campo magnético del resonador era bien bajito, era de 0.2 Tesla. A veces se me olvidaba quitarme la cadenita y cuando yo me acercaba al resonador lo que hacía era que hacía esto, se levantaba así. O sea, eso mismo pasa con esos protones. Cuando están expuestos a un campo magnético, pues ellos, la mayoría se alinean, pero hay unos cuantos que son malcriados y se alinean en contra de ese campo magnético. Como la parte del imán que se repelen una con otra. Ellos van al contrario. Pero la mayoría de los que son los que se alinean son suficientes para generar la imagen que necesitamos al final. Entonces, seguido a esto, ya tenemos los protones alineados al campo magnético. Pero en ese estado de tranquilidad que hay ahí, no hay ninguna variante no hay ninguna variación de la señal. La electricidad no varía, o sea que la bobina no recibe nada. Es simplemente un constante pulso y no hay variación. En la imagen, volviendo al ejemplo del contraste, aquí, ¿qué imagen ustedes están viendo? Ahí no hay nada, no hay ningún contraste. Si yo cojo pintura negra y hago un círculo ahí, pues se ve una diferencia en el contraste. Si es del mismo color, todavía no veo nada. Entonces, aplicándolo aquí, tenemos que alterar esa tranquilidad que hay ahí para que esa variación de esa señal eléctrica, la bobina la reciba y diga, ok, espérate, aquí hay algo que calcular ya, tenemos señales diferentes. Entonces, se le da un pulso de radiofrecuencia, que eso es automático cuando nosotros lo que hacemos es que planificamos los protocolos y los tiempos, y ya cuando se inicia la secuencia, eso va a hacerse automático en el aparato. Se emite un pulso de radiofrecuencia. El objetivo es voltear la magnetización longitudinal, que de eso ya esos conceptos los vamos a desglosar en las clases posteriores. Pero ese pulso lo que va es a mandar a esos protones, por así decirlo, están así, te le da el pulso, ¡pum!, se van a mover para otra orientación, ya sea en este plano o se voltean para abajo totalmente. Pero el campo magnético sigue ahí. Todavía el paciente está dentro del resonador. Entonces, con el tiempo, vamos a hablar de segundos o minutos, los tejidos, esos protones van a volver a alinearse al campo magnético, al pasito. Eso es lo que se llama tiempo de eco, el tiempo que dura el protón para alinearse otra vez al campo magnético. Cada tejido se va a tomar su tiempo en eso, y son tiempos diferentes. Y eso es lo que va a diferenciar básicamente ese contraste entre un tejido y otro. La capacidad que ellos tienen de alinearse con el campo magnético y el momento en que se adquiere la señal en ese tiempo. Eso para no complicarle mucho la cabulla hasta ahora, porque ya hasta aquí va medio complicado. Entonces, la diferencia con los protones sería que los diferentes protones en los distintos tejidos se relajan en diferentes tiempos. Según la relajación entre ellos y con el medio, esto es lo que podemos medir en resonancia magnética. Esas diferentes señales que emiten cada tejido. Entonces, ustedes han escuchado que si T1, que si T2 en resonancia, que es más o menos lo más popular, que son secuencias de spin echo. La velocidad de la relajación T1 se representa mediante una curva exponencial, esta que tenemos aquí. El eje vertical indica la cantidad de magnetización longitudinal y el eje horizontal. El tiempo en segundos. Por ejemplo, el T1 de un tejido se define como el tiempo que tarda en recuperarse el 63% de su magnetización longitudinal. Cuando ese protón le dimos un pulso de radiofrecuencia, ¡pum!, se volteó. Cuando va relajándose y va por el 65%, 63, 65%, en ese punto ahí se adquiere la información y esa señal en ese momento, esa imagen se llama T1. Cuando el T2 se define como el tiempo que tarda en perder el 63% de su magnetización transversal. Es al contrario, cuando va
de caída, cuando va para abajo, en el 63% en su dirección hacia abajo, se adquiere la señal y eso es lo que se llama el T2. El T2 se adquiere primero. Ya cuando se van relajando para arriba, se adquiere la segunda, que es el T1. Eso es terminología básica. El T1 se ve así, que es igualito que en el contraste, es igual que en tomografía. Ustedes ven que el hueso se ve blanco, que el tejido gris es gris, el líquido es negro, pero en el T2 el contraste está invertido a lo que estamos acostumbrados. O sea que el hueso se ve negro, se ve el líquido, se ve blanco, el tejido gris se ve negro y así sucesivamente. Pero eso es simplemente por la asignación de contraste que le da el software a eso. Por hoy, eso es lo que vamos a explicar, para que ustedes no se enreden, porque vamos a ir dándole la cosita por gotica. Entonces, en la clase siguiente, a esos conceptos los vamos a profundizar por separado, para que ustedes lo entiendan. Y luego ya que pasemos toda esa teoría aburrida, nos adentramos entonces a la realización de los estudios y a anatomía. Entonces, bien.